Hola a todos, espero se encuentren bien. Ahora vamos a continuar con el curso de psiquiatría forense hablando de uno de los trastornos mentales más comunes y más conocidos, lo que es la esquizofrenia. A manera de introducción, fíjense que encontramos la palabra psicosis, que constituye un quiebre absoluto de la vivencia, del manejo de la realidad y del juicio frente a fenómenos que se padecen. Dentro de la psicosis tenemos la esquizofrenia, que en muchos casos popularmente ha servido para identificar a lo que es la locura. Es importante decir que pese a todo lo que conocemos sobre estos pacientes, que sabemos principalmente que la enfermedad no tiene cura, pero que puede ser tratada y pueden recuperarse socialmente, aún sufren algún tipo de estigmatización y de alineación social. Entonces, como primer concepto, podemos decir que la esquizofrenia forma parte de la psicosis, que son generalmente trastornos mentales donde se pierde el contacto con la realidad. La esquizofrenia, etimológicamente, viene del griego romper y de la palabra entendimiento o razón. Igualmente la palabra mente, es decir, es una ruptura de la mente, o por lo menos así lo determinó el psiquiatra que acuñó el término. Y más adelante veremos un poco de él. Hay muchos signos o síntomas que indican alteraciones de estos procesos que tienen afectaciones emocionales, de percepción, motores y de cognición o manera como se manejan los síntomas. Las características clínicas pueden ser muy diversas. Por supuesto, lo que más vemos es la pérdida de la percepción de la realidad a través de todos estos síntomas. Actualmente nosotros principalmente vemos que hay factores genéticos y epigenéticos que influyen en el neurodesarrollo de nuestro cerebro y pueden contribuir al proceso y al desarrollo de la esquizofrenia. Sabemos que se han detectado disfunciones o deterioros del sistema de neurotransmisores, principalmente la dopamina, en la anatomía cerebral y también pueden existir efectos sobre el sistema inmunitario. A ciencia cierta desconocemos entonces las causas, pero sí, como ya les digo, se sugieren factores genéticos y epigenéticos. ¿Qué es la epigenética? Se refiere a cómo los genes a nivel celular pueden expresarse, no necesariamente con los cambios o mutaciones a nivel del ADN, sino cómo los genes van a ir cambiando dependiendo de las influencias, por ejemplo, ambientales en el desarrollo del fenotipo de las personas, es decir, la expresión física de la expresión del ADN. Parece un poquito complejo, pero lo más importante es que quiero que sepan que hay múltiples factores y como ven, tanto factores externos e internos pueden favorecer el desarrollo de la esquizofrenia. 1% de la población general generalmente la padece, se ve más en ámbitos urbanos que en ámbitos rurales y más asociado a grupos socioeconómicos bajos, a pesar de que se forma o se ve de manera más grave y precoz en hombres, la relación al final
es de 1 a 1, es decir, por cada hombre con esquizofrenia generalmente hay una mujer con esquizofrenia, pero en los hombres es más grave y de presentación más precoz. En esta diapositiva podemos ver cómo son una multiplicidad de factores genéticos en el neurodesarrollo, por ejemplo, infecciones durante el periodo obstétrico, periodos de enfermedades durante el embarazo, para decirlo en palabras más sencillas, que también pueden afectar factores ambientales que van afectando la función en los circuitos cerebrales de este producto y que posteriormente pueden llevarnos a la esquizofrenia, alteraciones en la neuroestructura de estos pacientes. Factores ambientales como los virus, algún traumatismo en el periodo del embarazo, enfermedades parasitarias como la toxoplasmosis, factores genéticos que van afectando, como les dije ya, los factores epigenéticos que afectan a los ambientales y estos pueden producir lo que es la esquizofrenia. Generalmente ataca a jóvenes entre los 15 y 35 años y es muy poco común que esta enfermedad se instale en pacientes menores de edad, menores de 5 años inclusive, es muy raro. Aquí en la diapositiva vemos menores de 10 años y mayores de 50 años, pero lo cierto es que es muy raro en en este curso de edades. Como vemos, se hace crónica, es decir, se establece en el tiempo y persiste por más de 3 meses, 6 meses, un año, años de evolución con episodios psicóticos agudos que pueden durar semanas, como les dije, o meses, o estados de remisión en donde hay una aparente mejoría y reagudización de los síntomas, de los episodios psicóticos, es decir, pérdida del concepto claro de la realidad. Otra característica de la esquizofrenia es su estatus, es lo que llamamos estatus procesal, en el sentido que desde el primer episodio o brote psicótico, la personalidad y la biografía del sujeto sufre un quiebre que puede ser de diversos niveles. Es decir, la persona ya presenta síntomas que vamos a ver más adelante, donde la personalidad se ve afectada. Lo más común es la alteración de la conducta. Una persona que usted conoce y que poco a poco usted ha ido viendo que cambia en su personalidad de diversas maneras, desde estados de hiperansiedad o excitabilidad a estados totalmente depresivos, inclusive catatónicos. El inicio prodrómico, es decir, el previo al inicio de los síntomas, suele ser de manera insidiosa, caracterizados por sintomatología depresiva y ansiosa, es decir, como les dije, una combinación de ambos, donde hay alteración de la sensación de vivencias, donde en un momento se encuentran en un entorno que es normal, pero que ellos perciben extraño hasta que totalmente hay un cambio con la percepción de la realidad. Este episodio puede durar meses y puede hacerse un poquito confuso, teniendo, como les dije, cambios entre éxtasis y angustias o ansiedad hasta trastornos del humor o paranoides, con conductas que no eran las
apropiadas para esta persona en su momento. Inclusive pueden llegar a ideas suicidas. La locura, que es básicamente los esquizofrénicos son los que generalmente nosotros llamamos locos, es un concepto que se ha visto desde hace muchísimos años y la relación de los síntomas psicóticos datan desde más de 2000 años antes de Cristo en el libro de los corazones que se encontró como parte del papiro de Evers. Posteriormente, más adelante, ustedes podrían escuchar algo de la importancia de lo que es para nosotros en la medicina el papiro de Evers. Sin embargo, realmente no había ningún criterio establecido o clínico para determinar la sintomatología y la descripción exhaustiva de la enfermedad. Antes de 1800 eran muy escasos los registros en la historia de los cuadros parecidos a la esquizofrenia. Y, como les dije, se citó brevemente en el papiro de Evers en el antiguo Egipto. Los primeros casos que se consideran dentro de la literatura médica sobre la esquizofrenia se encuentran en un informe detallado aproximadamente a finales de los años 1700 en un caso de un señor que se llamó James Tilly Matthew y también las descripciones de el padre de la psiquiatría Philip Pinel. Aquí, a mediados de los años 1800, aparece este señor, Emil Kraepelin, quien nos hace la descripción de la demencia precoz y son los inicios entonces donde se da la descripción psiquiátrica clínica de este tipo de pacientes. Él notó en pacientes que había una gran variabilidad de síntomas, debilitamiento de su voluntad que alteraba su actividad mental y su desarrollo dentro de los ámbitos laborales, con pérdida de la unidad interna del intelecto, de las emociones y, como dijimos, de la voluntad. Pero el término de esquizofrenia es acuñado por Eugene Bleuler, quien es realmente el que nos presenta la descripción y acuña el concepto de psiquiatría a finales de los años, de esquizofrenia a finales de los años 1800. Después de haber observado muchos pacientes, consiguió sistematizar una buena cantidad de entidades psicopatológicas que en ese momento eran confusas por la variabilidad de síntomas y distinguió en una forma este tipo de demencias, que este tipo de demencias aparecían en jóvenes y las separó de otras enfermedades mentales como la psicosis maníaco-depresiva, como las depresiones unipolares o bipolares. Es entonces un paso importante en el desarrollo de la psiquiatría, la determinación de los síntomas, el acuñamiento del término y la separación de las demencias, como vimos en la clase anterior, como la enfermedad de Alzheimer, viendo que las etiologías probablemente eran totalmente distintas. Entonces, él notó que había perturbación de la asociación, trastorno de la afectividad con una discordancia afectiva, ambivalencia e inclusive datos de autismo. Los síntomas accesorios son las ideas delirantes, alucinaciones, que ya vimos el concepto de alucinación, alteraciones del lenguaje y la escritura, síntomas somáticos, catatónicos, síndromes agudos como estados maníacos depresivos, ansiosos y confusionales. En general,
podemos ver que presentan sonoración del pensamiento, oír voces que dialogan entre sí, oír voces que comentan los propios actos, robo y otras influencias sobre el pensamiento, divulgación del pensamiento, personas, percepciones delirantes, influencia corporal y todo lo vivido, hecho o influenciado por otros en el sector de sentir y de las tendencias de la voluntad. Es decir, estas personas escuchan voces, sienten que en el ambiente hay algo que los está afectando cuando, según su lógica, pareciera que eso es imposible, para ellos sí es una realidad concreta. Nosotros sabemos que podemos detener, tener un estado de conciencia sobre lo que decimos. Estas personas no. Estas personas pueden tener falta de reserva en la expresión de sus pensamientos. Y son personas que en algún momento estás conversando con ellos y te dicen algo de manera que tú sientes muy brusca y tú podrás pensar, oye, hey, ¿por qué me dijo esto? Eh, y es algo que de repente tú puedes pensar de una persona, pero tú te lo reservas. Bueno, estas personas tienen desinhibición de este tipo de sensaciones o del pensamiento. Así podemos clasificar los síntomas de ellos en síntomas positivos, negativos, anímicos y neurocognitivos. Como los síntomas positivos tenemos el delirio, donde ya sabemos que el delirio es la percepción de que algo, por más ilógico o irreal que parezca, para ellos es verdadero. Es decir, ellos creen que alguien los está persiguiendo, ellos creen que están en verdadero peligro cuando no lo están, ellos creen que son una figura súper importante, delirios de grandeza, muy, muy común, alucinan, trastornos del curso del pensamiento, como dije, la catatonía, es decir, y este es un tipo un poquito menos conocido de la esquizofrenia, donde la persona se encuentra en un estado que pareciera que está muerto, pero sin embargo está percibiendo todo lo que está a su alrededor, pero por más que tú le hablas, no te va a escuchar, por más que tú lo toques, no te va a sentir, inclusive tú lo puedes apretar, estimular dolorosamente y no tienen ningún tipo de reacción ante este tipo de estímulos. Sin embargo, pueden tener en su cabeza pensamientos de terror o de miedo o de angustia, que al final solamente lo podemos ver por el aumento de detectar por el aumento de su pulso que puede estar un poquito o un poco acelerado. Las conductas extravagantes, ¿verdad? Estas personas que de repente con delirios de grandeza dicen cosas que no son apropiadas para el lugar donde se encuentran, dicen cosas que no debían decir y preferiblemente la gran mayoría de las personas se las reservarían. Son personas que en extremo extrovertidas que salen de lo aceptado socialmente. Los síntomas negativos, disminución de la afección, ¿verdad? También tenemos lo que es la alogia, tenemos lo que es la abulia, tenemos lo que es la apatía. Síntomas anímicos o afectivos, que son la depresión, la disforia, la desesperanza y el suicidio. Y síntomas cognitivos, como lo son la falta de atención, alteración en el estado de la memoria, la disfunción ejecutiva y en planeación y los trastornos de las relaciones interpersonales y sociales. A propósito, probablemente no saben lo que es alogia, que se refiere es un empobrecimiento del pensamiento y de la cognición. Es decir, estas personas no cavilan y no razonan adecuadamente de manera normal como lo haría la gran mayoría de las personas. Y la abulia se manifiesta como una falta de energía o impulso. Es como la apatía o falta de interés en las cosas que antes
ellos expresaban interés. De repente era una persona que le gustaba mucho el deporte, ahora ya no le interesa mucho el deporte, no le interesa mucho su trabajo, etcétera. Esta es la historia natural de la esquizofrenia. Como ven, estas son las edades donde principalmente se establece los episodios que pueden ser esporádicos, donde va progresando la enfermedad. Es la parte más importante que podemos ver aquí, principalmente llegando a los 30, pasados los 40 hasta los 50. Difícilmente después de estas áreas vemos el inicio de los síntomas. Como les dije, en mayores de 50 años de o en menores de 10 años y más raro en menores de 5 años. Existen, bueno, vamos a ver rápidamente la clasificación psiquiátrica, solamente para el conocimiento general, que puede ser la esquizofrenia paranoide, que es lo que ustedes más conocen, donde hay ideas de persecución, ideas fuera de la realidad, de que alguien los va a dañar, de que se transformaron en otra persona, de repente ahora son unos reyes, de que tienen una misión especial en la vida, ¿verdad? Tenemos la esquizofrenia catatónica, que es la que les dije, donde eh, hay un total deterioro de la psicomotricidad, es decir, estas personas quedan en un estado rígido, solamente se puede observar un aumento de la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria y no hay estímulos que puedan lograr un cambio en este tipo de personas. Tenemos las esquizofrenias desorganizadas también, que son de peor pronóstico y son aquellas en que realmente eh, se encuentran también una diversidad de sintomatologías, por ejemplo, eh, pensamientos disgregados o rotos, pensamientos y actitudes ocurrenciales, es decir, personas que hacen cosas que están totalmente fuera de lo que es considerado normal, actitudes bobas o lúdicas inapropiadas. También tenemos la esquizofrenia simple, que es de forma insidiosa con evolución paulatina y progresiva, con empobrecimiento psíquico, en donde predomina la sintomatología, como ya dijimos anteriormente, negativa, con tendencia a la depresión. La indiferenciada, que es prácticamente una mezcla de todo, y donde no se puede encasillar a la persona en una sola, y la defectual o residual, que suele ser la parte final, la evolución final de la esquizofrenia, con prácticamente un estado totalmente negativo, básicamente apatía y depresión. El manejo, dependiendo si es hospitalizado, semi-hospitalizado o ambulatorio, va a depender, como dije, puede ser de la gravedad del caso y necesidad de estudios. Sin embargo, el diagnóstico es enteramente clínico a través de las encuestas y entrevistas mentales y el examen de estudio mental. No es una enfermedad que se diagnostica por imágenes, es una enfermedad que, como la mayoría en psiquiatría, se va a diagnosticar en base a el examen mental. Los fármacos, tenemos los antipsicóticos, tenemos antipsicóticos que son típicos y atípicos, los tranquilizantes para los episodios de manías, psicosis agudas que pueden poner en peligro la vida de otras personas o de ellos mismos, los tranquilizantes y los antidepresivos y estabilizadores del ánimo, porque como les dije, dentro de los tipos de esquizofrenia tenemos esquizofrenias que nos van a mostrar signos que pueden ser positivos y signos que también pueden ser negativos, así con el deterioro de la afectividad y también de la cognición.
Los medicamentos más clásicos son la clorpromacina y el haloperidol, que son medicamentos que manejamos aquí para las crisis agudas en nuestros centros hospitalarios, y también la clozapina, la risperidona, muy conocida, por ejemplo, también la olanzapina, la ciprasidona, etcétera. Sé que son medicamentos que probablemente no han escuchado, pero solamente se los menciono. Miren que ni siquiera se los pongo en las diapositivas para que tengan un conocimiento de ellos. La terapia electroconvulsiva también puede darse, y por supuesto el apoyo psicosocial, ya que estos pacientes en muchas ocasiones tienen cierto grado, como dijimos al inicio de la charla, lo que es la discriminación. Entonces, requieren apoyo familiar, ya que sabemos que es una enfermedad que es incurable, pero es una enfermedad que con buen manejo psicosocial y médico puede lograr excelentes resultados, devolviendo a la persona a su estado normal y logrando que él mismo pueda desempeñar sus actividades diarias, tanto de cuidados personales como laborales. Un clásico ejemplo en nuestro país es un presidente que tuvimos no hace mucho. Les toca a ustedes entonces investigar quién fue ese presidente. A todos, muchas gracias por su atención.